Dios les bendiga a todos. Yo soy la pastora Sonia. Bienvenidos a la iglesia Providence en español. Y yo soy Tony. Es un gusto tenerlos a ustedes con nosotros mientras continuamos nuestra serie Esencial. El pastor Tony estará hablando acerca de los sueños de Dios para la iglesia. No te lo pierdas. Con nosotros, el pastor Tony. Bienvenido nuevamente a nuestro servicio. Te saluda el pastor Tony Brizuela. Soy el pastor de la iglesia Providence en español. Y estoy aquí porque Dios le ha placido bajo su voluntad de darme la bendición de poder exponer su palabra. Y yo sé que la palabra, así como ha sido de bendición para mi vida, confío en Dios que lo sea para tu vida también. Hoy que estamos en la cuarta semana de la serie que le hemos titulado Esencial. Y ese tema lo tomamos del tema que el gobierno usó para poder calificar los diferentes lugares que deberían de permanecer abiertos debido a la pandemia. Y el gobierno clasificó ciertos lugares como esenciales o no esenciales, dependiendo de la importancia que ese lugar tenía para que permaneciera abierto. Pues la iglesia no está dentro de ese grupo de los esenciales. Pero eso no significa que no sea esencial o no sea importante que el mensaje se siga predicando, ya que hay tanta necesidad en el pueblo, hay tantas personas que no conocen a Dios o que han perdido la fe, han perdido la esperanza, y es nuestra responsabilidad a través de cualquier medio que Dios nos permita poder llevar el mensaje para que las personas conozcan lo que Dios ha hecho y está dispuesto a seguir haciendo por cada uno de nosotros. Por eso le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da y por el medio que está usando para poder llegar hasta tu hogar, hasta tu vida, ahí donde te encuentras, para que reconozca la grande misericordia que Dios tiene con nosotros y el favor que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. Por eso te invito a que te prepares, que estés atento a la palabra para que pueda ser de bendición a tu vida como ya lo está haciendo para la mía. El texto que hemos estado usando para esta serie lo encontramos nosotros en Hechos 1:8. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, lo vamos a estar poniendo en la pantalla. Hechos 1:8 dice así. Hechos 1:8. ¿Sí me lo tienen ahí? Sí. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, esa era una promesa que Dios había hecho sobre sus discípulos, que iba a enviar el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Desde un principio, Dios tenía un plan para que el evangelio se extendiera y fuese predicado por todo el mundo. Y es a través del Espíritu Santo que Él enviste al pueblo de Dios para que la palabra pueda tomar personalidad en nosotros, pueda tomar vida en nosotros y de esa manera comience a llegar la palabra o el evangelio a donde Dios quiere que llegue. Entonces Dios ha tenido siempre un sueño con la iglesia, siempre ha querido que el pueblo de Dios o que el pueblo, la creación de Dios conozca el evangelio. Ese ha sido su sueño siempre, que el evangelio se predique. Por eso el título de hoy de la lección le hemos llamado el sueño de Dios para la iglesia. El sueño de Dios para la iglesia. Pero antes de entonces de entrar al mensaje en sí de los sueños de Dios, vamos a hablar de lo que dicen algunos expertos sobre los sueños. Ellos primero dicen de que cada uno de nosotros vamos a soñar por lo menos 100,000 veces en nuestra vida. Vamos a tener 100,000 sueños en nuestra vida. Y también ellos han hecho estudios de cuáles son los 10 sueños más malos que podemos soñar o que se sueñan más común. Y el número 1 dice es ver personas muertas. Ese es el número 1. El número 2 dice que es perder los dientes. ¿Okay? El número 3, perder la pareja. El número 4 es perder a un hijo o una hija. El número 5 es ser lastimado. El número 6 es estar atrapado. El número 7 es caerse. Es caerse, no casarse. Ser perseguido es el número 8. El número 9 es estar desnudo en público. Aunque quiero hacer un paréntesis aquí. Para muchos quizás ese es un sueño muy malo.
Pero si nosotros vemos la realidad, hoy en día hay personas que andan semidesnudas o casi desnudas en la calle. Para ellos no es un sueño malo. Así que, pero yo espero que sí se sientan malos después de la palabra para que ellos puedan darse cuenta que está dentro de los sueños malos. El número 10 es perderse un evento muy importante. Yo sé que hay una lista de sueños que tú quizás has tenido, que son malos, que te has levantado asustado, pero hay otra lista de sueños que nosotros ni siquiera nos acordamos. En el momento sabemos que estamos soñando, pero ya cuando amanece no tenemos nada de memoria de lo que pasó. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué soñamos? Los expertos dicen que los sueños nos ayudan a procesar lo que vivimos en el día. Esa es una de las razones por las cuales ellos dicen que los sueños ocurren, porque estamos procesando lo que pasó en el día. De hecho, quiero hacer un paréntesis, yo conozco personas que no solo sueñan, sino que hablan de noche, dormido, y a veces las personas son atrapadas en lo que hicieron el día por el sueño que tuvieron, porque revelaron lo que estuvieron haciendo antes. ¿Okay? La segunda razón es que nos ayudan a ser creativos y a resolver problemas. Y la número 3 es que también Dios puede usar esos sueños para revelarnos su deseo. Muchas veces Dios nos habla a través de sueños porque nos quiere revelar lo que Él quiere hacer con nosotros o a dónde nos quiere llevar o qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Entonces, los sueños no son malos, muchos de ellos son buenos y ya sabemos que la razón es porque el cerebro de nosotros sigue funcionando y sigue procesando lo que vivimos en el día. Pero lo más importante de los sueños es poder entender que Dios los quiere usar a veces para revelarnos a nosotros lo que quiere hacer en nuestras vidas. Y ese es el caso del que vamos a estar hablando hoy, al final, casi a mediados del servicio, donde nosotros en el capítulo 10 de Hechos vamos a ver cómo Dios le habla a dos hombres. A uno de ellos se llamaba Cornelio y el otro Pedro. Les habla a través de sueños y hace una conexión de dos personas que de diferentes culturas y están a una distancia aproximadamente de 40 millas uno del otro, y Dios a través de un sueño les habla y los conecta a ellos para cumplir el propósito en la vida de cada uno de ellos. Pero antes de continuar y de llegar ahí, quiero hacer recapitular lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy a través del libro de Hechos. Y en el capítulo 1 vimos cómo Dios da la comisión de poder expandir el Evangelio, de predicar el Evangelio, y en el 1:8 precisamente es donde habla que nos va a dar el Espíritu Santo, que va a venir ese poder de parte de Dios para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. En el número 2, la promesa del Espíritu Santo se cumple y dice que en el primer mensaje aproximadamente 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. En el capítulo 3 al 5 es donde nosotros vemos el crecimiento de esa iglesia que comenzaba a tomar cuerpo, ahí es donde comienza a crecer. En el capítulo 6, saltando hasta el 6, es donde nos habla de los problemas que ya comenzaban a surgir en la iglesia porque había crecido la iglesia y habían tomado en bien los primeros cristianos en vivir en comunidades y habían comenzado a vender todo lo que tenían ellos para poder suplir la necesidad de los más necesitados. Sin embargo, comenzaron las quejas, se comenzaron a decir que habían unas viudas que estaban siendo descuidadas versus las otras que estaban siendo supuestamente mejor atendidas. Y ahí deciden escoger a Esteban, bajo la guianza del Espíritu Santo, escogen a Esteban para que Esteban fuese la persona encargada de repartir los alimentos y asegurarse que no hubiera desigualdad, que todo el mundo fuera tratado de la misma forma. Luego saltamos al capítulo 7 y vemos ahí en el capítulo 7 cómo aquellos religiosos, oiga bien, los religiosos, al darse cuenta que la iglesia comenzaba a crecer, al darse cuenta que las personas se comenzaban a convertir de diferentes niveles sociales, tuvieron ellos como celo, la religiosidad no les permitió ver la verdad del Evangelio y tomaron a Esteban, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió apedreado.
Y sabes, cuando lo apedrearon a él, que lo vamos a ver más adelante, Pablo, que después fue uno de los hombres usados grandemente por Dios, estaba ahí presente y dice que fue el que se quedó con las ropas de Esteban. Pero las cosas ahí, a partir del 7, las cosas comenzaban a empeorar para la iglesia. Cuando nosotros después vamos al número 8, vamos a ver lo que ocurrió. En el 8, del 1 al 3, vea lo que pasó. En aquel día se desató una gran persecución. ¿Qué se desató en ese entonces? En el 8 dice, se comenzó una gran persecución. ¿Contra quiénes? Contra la iglesia de Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Esa fue la persecución que comenzó en la iglesia primitiva. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, que te la contestes tú mismo ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste perseguido por predicar el evangelio? ¿Cuándo fue esa última vez que tú estuviste a punto de perder tu vida por predicar el evangelio? Yo me atrevería a decir que de los que estamos viendo el mensaje o los que van a ver el mensaje, quizás un 98% de las personas nunca hemos tenido una persecución de este tipo. Hemos sido más que bendecidos de conocer la palabra de Dios, de poder investirnos del Espíritu Santo que nos ha dado y de poder tener la libertad de predicar el evangelio. Sin embargo, no lo estamos haciendo. La autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros para predicar el mensaje, no lo estamos usando, esa autoridad que Dios nos ha dado. Y mira, a mí me llamaba la atención cuando dice que, en ese texto que leíamos, que dice que todos se dispersaron, o sea, todos los cristianos salieron huyendo, excepto, dice, los apóstoles. Entonces, ¿cómo crees que te sentirías tú si estás en la iglesia alabando, adorando a Dios un domingo como hoy, exaltando el nombre de Dios, y de repente el siguiente día te comienzan a tocar la puerta porque te van a arrestar por estar predicando el evangelio, por estar alabando a Dios? ¿Cómo te sentirías? Entonces, cuando nosotros analizamos la persecución que tuvo la iglesia desde el principio, te vas a dar cuenta que lo que tú y yo vivimos a diario no es nada comparado. Las situaciones que nosotros vivimos son livianas, son triviales. Porque como repito, casi la mayoría de los que estamos viendo o vamos a ver este mensaje o van a ver este mensaje no han tenido una persecución. Quizás, me atrevería a decir, quizás en tu familia te han rechazado, quizás en tu familia te han confrontado por haberte convertido al evangelio, quizás en tu familia te han dicho que los traicionaste, pero eso es todo. Sin embargo, esta iglesia, desde que comenzó con una persecución. Pero ¿sabes por qué? Porque si se hubieran quedado ahí en Jerusalén, el evangelio no se hubiera extendido. Entonces Dios tenía que permitir que llegara la persecución a ellos para que pudieran huir y llevar el evangelio. Y cuando dice que huyeron, dice que la escritura que huyeron ellos a Judea y a Samaria. Y en el momento de huir, se les olvidó que Esteban, el que había cuidado de las viudas, aquel que había estado repartiendo los alimentos, había muerto, lo había matado. Y el cuerpo estaba ahí todavía sin que lo enterraran. Ellos huyeron. Pero dice que unos hombres piadosos vinieron, hicieron duelo por Esteban y lo sepultaron. Entonces, muchas veces nosotros en el momento de la desesperación, quizás vamos a tender a huir de la responsabilidad, a olvidarnos de aquella persona que nos tendió la mano, sencillamente porque quizás todavía la confianza o la autoridad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, todavía nosotros no lo estamos usando. Todavía nosotros no hemos entendido la autoridad que tú y yo tenemos con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendamos eso, entonces nos vamos a dar cuenta que los problemas que vengan a nuestra vida
tú y yo los podemos confrontar porque no los vas a confrontar solo, los vas a confrontar con el respaldo de parte del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Él va a estar de tu parte. Él ha prometido que nunca te dejará, que nunca te va a abandonar. No importa la situación difícil que tú estés viviendo en este momento, te pido que confíes en Dios, que busques a Dios, que le entregues tu corazón a Dios para que veas el respaldo de Dios en tu vida. Para que entonces permitas que Dios comience a trabajar en tu vida. Y entonces vas a darte cuenta que Dios permite situaciones difíciles y dolorosas para llevar a su pueblo a cumplir su propósito. El propósito de Dios era que el evangelio se extendiera, pero ellos estaban cómodos en Jerusalén. Entonces, para sacarlos de esa comodidad, Dios tuvo que permitir que viniera una persecución a la iglesia para que ellos pudieran continuar, para que pudieran salir de ese lugar, para que pudieran salir de esa comodidad y de esta manera pudieran ellos llevar el evangelio a Samaria y a Judea. Quizás la razón por la que Dios está permitiendo el COVID-19 o todos los problemas raciales que se están dando ahorita en estos momentos en la televisión. Las dos noticias más grandes son los problemas raciales y el COVID-19. Cada canal de noticias que tú enciendes, solo vas a escuchar noticias de esas dos cosas. Quizás Dios lo está permitiendo porque quiere que nosotros como iglesia nos apuremos a predicar el evangelio porque la venida de Cristo está cerca. Y el evangelio nosotros tenemos que apresurarnos a que otros puedan escuchar del amor y la gracia y la misericordia de Dios. Entonces yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que hagas tu parte. Y que ese momento difícil que estamos viviendo ahorita, quizás económico, sin trabajar, sin poder salir, pero úsalo para que puedas predicarle a otras personas, para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que la palabra siga llegando a aquellas personas que quizás no tienen una esperanza. Hay personas que quizás, como no conocen de Dios, no saben en quién confiar. Y en este momento quizás están desesperados. Muchos, si vemos las noticias también, estamos viendo de personas que se están quitando la vida porque no tienen esperanza. Pero cuando tú has aprendido a confiar en Dios, tú sabes que Dios te puede sacar de cualquier situación. Que Dios no te va a dejar solo. Y que en ese momento de esa tribulación, dice la Escritura, será una tribulación leve, o sea, pasajera. Que en el momento te va a parecer una eternidad. Pero después cuando tú veas para atrás cómo Dios obró a tu favor, te vas a dar cuenta que no era tan grave ni fue tan grande como tú lo pensaste en el momento. Entonces no te desesperes, sigue confiando en Dios. Y Dios permite esos momentos difíciles, esos momentos dolorosos, sencillamente para llevar al pueblo a cumplir el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a venir al arrepentimiento si tú y yo no les predicamos? ¿Cómo van a conocer del amor y de la gracia de Dios si tú y yo no le hablamos? Entonces dejemos de estar cómodos. Lo que estaba pasando con la iglesia primitiva es que estaban muy cómodos en Jerusalén. Se estaba predicando el evangelio. El primer mensaje de 3,000 personas. Yo lo dije un par de semanas atrás. Esa es la envidia de todo pastor, de predicar un mensaje y ver que la iglesia en un domingo se convierte en 3,000 personas. Y así comenzó a crecer la iglesia primitiva. Un crecimiento rápido. Pero comenzaron a sentirse cómodos y a disfrutar el evangelio entre ellos mismos, los judíos. Y Dios dijo, no, un momentito. Yo dije que tenían que salir cuando yo di la orden del evangelio, les dije que tenían que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces tenía que permitir que algo pasara dentro de la iglesia para que salieran de la comodidad y pudieran llevar el mensaje. Ahora te das cuenta por qué Dios permite situaciones en tu vida y en la mía. ¿Por qué estamos quizás en esta situación? No es porque Dios sea malo. Sencillamente por la misericordia de Dios que estamos aquí nosotros, porque Dios nos sigue extendiendo de su infinita misericordia para que nosotros podamos hacer el trabajo que nos ha mandado a hacer de predicar el evangelio y aquellos que no han conocido el evangelio puedan escucharlo y puedan entregar sus vidas. Así de que comienza a trabajar en el evangelio, comienza a predicar el evangelio. Vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que dice Hechos 9:31.
Mira lo que dice Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivían el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos en el 9 que nuevamente habían salido, estaban en Judea, estaban en Galilea, la iglesia comenzaba a crecer, pero dice, comenzaban a disfrutar en paz, ya que todo estaba normal, ya se habían quedado tranquilos, ya no hay problema, vamos a disfrutar, vamos a vivir el Evangelio aquí nosotros, pero no, Dios los quería sacar de ahí, quería romper barreras. Entonces, cuando nosotros vamos al final del capítulo 9, vemos cómo el Evangelio se iba extendiendo a Jerusalén y a Judea, pero habían todavía que traspasar barreras, no solo geográficas, sino también de cultura. El Señor quería, ok, ya están bien, ya están en Judea, ya están en Samaria, pero yo quiero que continúen el mensaje. Yo quiero que esto siga traspasando, siga alcanzando personas que están más allá de estos lugares. Porque no quería que el mensaje únicamente fuera solo para los judíos, ahí el Evangelio, sino que se extendiera y alcanzara a todos en general, tanto judíos, griegos como gentiles. El Evangelio tenía que llegar a nuestros medios, y entonces Dios tenía que permitir. Y vamos a ir para ello, vamos a saltarnos hasta el 10, Hechos 10, del 1 al 5, y vamos a ver lo que comienza a pasar ahí, donde Dios comienza no solo a sacar de un lugar geográfico a la iglesia, sino también a romper barreras de cultura. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba, escuche bien, y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó. Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo, Dios ha recibido tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Hay tanto que hablar de este texto bíblico. Voy a tratar de ser breve para continuar en los próximos. Lo primero que quiero que tú reconozcas que Cornelio era una persona de alto rango militar, ¿ok?, en el ejército romano. Era una persona que estaba a cargo de hombres. Sin embargo, mira lo que pasa. A pesar de que era un gentil, era un romano, no era un judío, era un romano, un gentil. Sin embargo, la palabra había llegado a la vida de él, se había convertido, y la posición o el estatus que tenía no le impedía orar a Dios. No le impedía servir al prójimo. No lo usaba como excusa. Entonces yo espero que cada uno de nosotros que estamos o conocemos del Evangelio, dejemos de buscar excusas y de permitir que el estatus donde estamos nos impida hablarle a ciertas personas. Él dice que siendo la persona que era, dice que era del regimiento conocido como el Italiano, dice que él y toda su familia eran temerosos de Dios y que realizaban muchas obras de beneficencia. No solo para ellos, sino para el pueblo de Israel. Y oraba constantemente. O sea, no solo cuando se acordaba, no solo cuando comía, oraba constantemente. Y mira lo que hace Dios. Ahí está hablándole a Cornelio, que está
Cesarea se encontraba más o menos a 40 millas al norte de Jerusalén, donde se encontraba Pedro. Y le está hablando a Cornelio a través de una visión que mande a hombres a Jope para que vaya a traer a Pedro. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, podríamos pensar, bueno, si le iba a dar una palabra a Cornelio, ¿por qué tiene que llamar a Pedro? ¿Por qué no podía dársela directamente a Cornelio? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería o tenía un mensaje no solo para Cornelio, sino más para Pedro que para Cornelio. Porque Pedro tenía todavía sus problemas de cultura. Pedro todavía conocía a Dios, amaba a Dios, pero todavía la parte cultural le impedía a él hacer ciertas cosas. Entonces vamos a ir a ver nosotros a la Escritura para que veamos cómo Dios trae a Pedro de allá, de Jope, porque Pedro, quiero enseñarte a que te quites todo prejuicio racial, a que te quites todo prejuicio que te impide seguir predicando el Evangelio, porque quiero hacer algo con tu vida y con la vida de Cornelio. Y mira lo que no había entendido Pedro en la iglesia primitiva. Cuando nosotros vamos a la Escritura en Isaías 49, la segunda parte del versículo 49, dice lo siguiente: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Eso todavía Pedro no lo había entendido. Amaba a Dios, quería servirle, pero no había entendido lo que Dios le había hablado al profeta. Todavía no lo había podido entender. Que le decía que lo llamaría luz y lo llevaría a los gentiles para que llevara la palabra. Entonces, muchas veces para continuar nosotros con una iglesia o para romper ciertas barreras, tenemos nosotros que construir una iglesia multicultural. Y el primer punto que yo quiero que tú anotes y que estás tomando nota, para construir una iglesia multicultural, lo primero que tienes que hacer es sentirte cómodo con las incomodidades. Sentirte cómodo con las incomodidades. No sé cómo tú te sientes cuando te encuentras en un ambiente que no es el tuyo. O te encuentras sentado con personas que quizás tú no consideras de tu propia raza. Déjame mostrarte una foto. Vamos a ir a Hechos primero, para que tú veas el problema que tenía Pedro. Vamos a ir a Hechos 10, de 9 al 16. ¿Okay? Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó. Quiero pausar ahí un momentito. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Dios hablándole a Pedro, y digo que Pedro sabía exactamente quién era por la respuesta que le da. Le dice, de ninguna manera, Señor. Quiero hacer énfasis en eso porque Dios le estaba dando una orden. Pero el prejuicio era tan grande, Pedro todavía no había entendido lo que Dios quería hacer, que se rehúsa a hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Continuemos. Dios, de ninguna manera, Señor. Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo o impuro. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo.
3 veces Pedro escuchó esa voz donde le estaba diciendo que matara, y comiera lo que le estaba mostrando. Todos aquellos reptiles, todos aquellos cuadrúpedos. Sin embargo, el concepto de Pedro era que todos esos animales eran inmundos, eran impuros para podérselos comer. Pero Pedro pronto iba a entender que Dios sí le estaba hablando en el momento de la comida, pero en sí lo que Dios le estaba queriendo decir es: Pedro, quítate la barrera que te impide ver lo que yo quiero hacer con el pueblo, con la creación. No le llames inmundo a lo que yo he limpiado. No le llames impuro a lo que yo he limpiado. Te voy a poner una foto porque yo no sé cómo tú te sentirías. Esta es la foto que normalmente nosotros hemos visto cuando se habla de la Santa Cena. Casi en todos los lugares siempre esta es la foto que vemos de la Santa Cena. Pero hay varias fotos que aparecen, pero solo puse otra segunda. ¿Qué tal si la segunda imagen de Jesús es diferente? No vemos al mismo Jesús blanco como lo refleja la primera foto. En esta foto estamos viendo a un Jesús moreno. Y la pregunta ha surgido por años: ¿de qué raza o de qué color era Jesús? Bueno, no sabemos con seguridad. Lo que sí sabemos es que era descendiente del Medio Oriente, por lo tanto quizás el color de él no era ni blanco ni moreno del todo, no lo sabemos. Pero lo importante es reconocer que el Dios que nos creó, el Dios que nos hizo, le plació hacer a unos blancos, a otros morenos, a otros hispanos, a otros chinos, de las razas diferentes. Por lo tanto, el predicar el Evangelio no tiene que haber prejuicio en ninguno de nosotros, de sentirnos incómodos cuando nos encontremos en medio de personas que no son de nuestra misma raza. El que no sea nuestra misma raza no significa que no les vamos a predicar el Evangelio. Debemos de predicar el Evangelio porque lo necesitan tal como tú lo necesitaste un día. Ellos están urgidos de que alguien les hable de Dios. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de dejar los prejuicios raciales por un lado para hablarles del amor de Dios. Lo que está pasando hoy en día en las noticias de tanto problema racial es precisamente por la ausencia del amor de Dios, por la ausencia del conocimiento de Dios en sus vidas. Ellos están haciendo lo que están haciendo. Ellos están actuando como están actuando porque no han conocido la gran misericordia de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos llenemos de esa gracia y esa misericordia de Dios y podamos nosotros de esta manera hablarles para que conozcan a Dios y sus pensamientos, su forma de actuar cambien, sean transformados, porque la gracia de Dios los ha alcanzado. Voy a ir al punto número 2. El punto número 2 es que no se trata de asistir a una iglesia multicultural, sino vivir como una iglesia multicultural. ¿De qué me sirve a mí ir a una iglesia donde vamos de toda raza? Si el vecino que está en mi casa es de una raza diferente a la mía y yo no lo puedo soportar, no lo puedo tolerar. ¿De qué me sirve el domingo estar en una iglesia alabando a Dios, congregándome con gente de diferentes razas? Pero mi vida en sí no ha cambiado porque sigo viendo a las personas por el aspecto de su color, el aspecto económico o social. ¿Sabe? Dios nos ha llamado a que nosotros prediquemos el Evangelio sin ningún prejuicio, a que nosotros llevemos el Evangelio no fijándonos en el color, no fijándonos en la raza, no fijándonos en la posición social, sino que tú y yo aprendamos a vivir el Evangelio sanamente, sin prejuicios. Dios permitió la persecución de la iglesia primitiva precisamente porque quería sacar a Pedro de ese concepto. Quería que Pedro entendiera que lo que Dios había limpiado no lo podía llamar inmundo. Y Pedro tuvo que entender eso. Pedro pudo darse cuenta de que Dios quería un cambio en la vida de él. Es por eso que yo te invito a que tú pongas en tu vida a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, la prioridad en tu vida, para que no vayas a tener prejuicios en tu vida y lo que
Dios ha querido o quiere hacer en la vida de otras personas, tú no lo vayas a estropear pensando de que no deben de escuchar el Evangelio o no están al alcance o que tú no sos lo suficiente para hablarles y predicarles el Evangelio. Vamos a ir al último texto que se encuentra en Hechos 10, del 19 al 20. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, Dios estaba queriéndole asegurar que primeramente que no tuviera ninguna duda quién era el que los estaba enviando, por qué venían. Porque quería hablar con él y decirle: vete, que hay un hombre llamado Cornelio con el cual tú vas a tener un trato. ¿Sabes por qué? Porque como lo dije anteriormente, Cornelio era gentil de descendencia, era un romano, no era un judío, y Pedro era un judío. Entonces, por primera vez, Pedro se iba a encontrar con alguien que no era de su misma cultura, con alguien que no era de su misma forma de pensar. Y para ello, vamos a ir a Hechos 27 y 29. Mira lo que pasa. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe, mira, la ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero. Lo dice un extranjero, pero era en sí con una persona que no era judía, con un extranjero, o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. O sea, no hubieron pretextos. Cuando se dio cuenta, lo que Dios quiere es que yo me quite, lo que Dios me mostró cuando me mostró la comida, que yo aprendiera a quitarme las barreras que me impiden llevar el Evangelio. Y entonces dice él: ustedes muy bien saben que la ley lo prohíbe, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar inmundo o impuro. Entonces, Dios tiene que hablarte a tu vida, a que dejes tú, por un lado, esos prejuicios, porque Pedro lo entendió. Y en su momento, cuando lo entendió, dejó todo atrás y no le importó lo que la cultura dijera, ni lo que la ley dijera. Vino a la casa de Cornelio, porque se dio cuenta: Dios quiere hacer algo en mi vida y va a hacer algo en la vida de Cornelio, y el Evangelio se va a comenzar a extender a los confines de la tierra, que es a donde Dios nos ha mandado a nosotros que debemos de llevar el Evangelio. Entonces el Evangelio no debe de pararse, no debe de estorbarse o dejarse de predicar por prejuicios. Quitémonos todo prejuicio, todo aquello que nos estorba, que nos impide, quitémoslo de nuestra mente. ¿Sabes que a veces nosotros decimos: yo no tengo prejuicio? Pero no te puedes reunir con cierto grupo. Si usamos como excusa que yo no entiendo, que yo no... No, sencillamente que tú no te sientes bien porque tienes un prejuicio. Entonces quítate todo prejuicio y entendamos que el mismo que creó al blanco, creó al moreno, creó al hispano, al chino y a todas las razas. Por lo tanto, querer adivinar qué color es Jesucristo no es importante, no es relevante. Lo importante es que nosotros conozcamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, cuando vino a entregar su vida por ti y por mí. Y que hoy en día, dice la Escritura, que está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Entonces, continuemos predicando el Evangelio, quítate prejuicios y sigue obedeciendo al Dios Todopoderoso para que te dé la fuerza, la sabiduría a través del Espíritu Santo y continúes con el llamado que Dios te ha hecho. Que Dios te bendiga. Gracias por haberte conectado. Antes de terminar, quiero dejarte 2 preguntas para que puedas compartir con las personas que están viendo el mensaje. La primera pregunta
o el primer tema para discutir, es que quiero que leas Efesios 2 del 14 al 16 y que puedas entender o descubrir cuál es el sueño de Dios para la iglesia. Y el número 2 es que cómo puedes empezar a vivir una vida multicultural, perdón. Cómo puedes comenzar a vivir una vida multicultural. Así de que analiza esos 2 puntos, que Dios te bendiga y déjame orar por tu vida. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias porque tu misericordia ha sido grande, Padre amado, y tú me has permitido poder predicar el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más, declaro tu bendición sobre cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, y declaro, Padre amado, que tú rompes paradigmas, que tú quitas, Señor amado, barreras que nos impiden, Señor amado, a veces, o el prejuicio nos impide, Padre amado, a veces predicar el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco todo, Padre Santo. Amén. El pastor Tony estuvo hablando acerca de un tema muy importante, que son los sueños de Dios para la iglesia. Eso sí es. Mire, nosotros, el sueño que Dios tiene es que nosotros tengamos una iglesia que abre sus puertas tan grande que no hay suficiente manera de poder detener que la gente pueda entrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios inclusivo. Él no excluye a nadie, sino que quiere que todos podamos participar y ser parte de la familia de Él. Pero eso empieza con nosotros. Nosotros primero tenemos que abrir nuestros corazones para amar a toda la otra gente. Y tener el amor de Dios dentro de nosotros para que nosotros podamos compartir ese amor. Pero muchas veces nosotros nos sentimos como si Dios no nos ama a nosotros o nosotros no podemos ser amados. Pues Dios nos ama a todos nosotros, no importa de qué color seamos, de qué país vengamos, qué lengua hablemos, Él nos ama a todos y quiere que todos tengamos la gracia de la salvación y que podamos conocer a su Hijo Jesucristo. Te invitamos a hacerlo. Si no lo has hecho, abre tu corazón al Señor. Él está con sus brazos abiertos esperándote. Por favor, llena nuestra tarjeta de conexión y dinos que quieres que oremos por ti para que puedas tomar ese paso de fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.